La revuelta de los campesinos, también conocida como la Gran Revuelta, fue un levantamiento popular que ocurrió en Inglaterra en junio de 1381 sin mucho éxito. Entre los líderes de la rebelión se encontraba Wat Tyler. Querían cambios sociales masivos que incluían la eliminación del impuesto de capitación y del límite a los salarios laborales, la redistribución de la riqueza de la Iglesia y la abolición total de la servidumbre. La revuelta comenzó en el sureste de Inglaterra y luego se extendió a Londres y a otros lugares. Aunque deseaban un cambio social, los rebeldes no querían destituir al rey Ricardo III de Inglaterra. La revuelta duró solo 4 semanas y fue aplastada por Ricardo, primero mediante la negociación y luego con una despiadada persecución de los cabecillas. Las consecuencias de la revuelta fueron por tanto limitadas, pero se eliminó el impuesto de capitación, no se aplicaron estrictamente las restricciones a los salarios del trabajo y los campesinos continuaron la tendencia a comprar la libertad de la servidumbre y convertirse en agricultores independientes. El impuesto de capitación de 3 grañones, que equivalían a un par de días de trabajo, se aplicaba a cualquier persona mayor de 15 años, solamente los mendigos estaban exentos, y que a diferencia de otros impuestos, no tenían en cuenta la capacidad de la persona para pagarla. Para Masinri, este tercer impuesto era 3 veces más alto que los 2 anteriores. El campesinado estaba acostumbrado a los impuestos. Eduardo III había impuesto 27 durante su reinado, en gran parte para pagar sus costísimas campañas militares contra los franceses durante la Guerra de los 100 años. Ricardo también necesitaba dinero para continuar la guerra contra Francia, cuyos barcos piratas hacían estragos en el Canal de la Mancha. Pero ahora la gente estaba harta, y también había otros problemas. El costo de la mano de obra había aumentado drásticamente a raíz de su escasez tras la peste negra de 1348, lo que significaba que muchos siervos ahora podían cobrar por su trabajo. Eduardo III había impuesto leyes que restringían la cantidad que un trabajador podía ganar cada día, y había castigos estrictos para los que no la cumplieran. Muchos terratenientes intentaron sortear el problema haciendo que sus trabajadores se convirtieran de nuevo en siervos, de modo que ahorraban en sus salarios. Sin embargo, la idea de que uno no necesariamente nace para llevar una vida de servidumbre, para otro era difícil de disipar, y la gente era muy consciente de que los grandes terratenientes, los abogados y los funcionarios conspiraban en un sistema que mantenía a los pobres en su lugar para beneficio propio. Las creencias cristianas se utilizaban para apoyar la idea de que todos los hombres eran iguales, o al menos merecían ser tratados con respeto. A la inversa, la Iglesia medieval como institución también era considerada responsable de muchos de los males de la sociedad. Muchos plebeyos consideraban que los funcionarios y las instituciones de la Iglesia, especialmente las grandes abadías, no habían sido muy complacientes cuando la peste negra se abatió sobre ellos, y fueron tan rapaces a la hora de extraer sus derechos y diezmos como cualquier otro tipo de terrateniente. La peste negra había matado entre el 30 y el 50% de la población en las zonas que había azotado, lo que significaba que algunos campesinos habían podido comprar su propio pedazo de tierra para cultivar, ya que los precios de la tierra se desplomaron y no había suficiente gente para trabajar. Estos campesinos terratenientes se llamaban yeomen. Además, la drástica caída de la población había afectado a los pequeños comercios y a los artesanos, porque sus clientes se habían evaporado. Estos hechos pueden explicar por qué fue en las zonas más acomodadas del reino donde estalló la revuelta, y por qué fue un fenómeno que no se limitó solamente al campo. La revuelta comenzó en mayo de 1381 en el sureste de Inglaterra, donde los inspectores de impuestos reales estaban investigando por qué las devoluciones de impuestos habían sido sorprendentemente bajas. Estos inspectores se encontraron repentinamente con la oposición por sus demandas de pago del impuesto que el Parlamento había aprobado en noviembre de 1380. Hubo funcionarios y cherries secuestrados y asesinados. Bandas de rebeldes recorrieron la campiña a caballo, incendiando los señoríos y destruyendo sus registros, un claro indicador del deseo de los campesinos de acabar con el señorío. Los registros públicos de Maidstone, Rochester y Canterbury ardieron en llamas. Los cabecillas parecían ser pequeños agricultores en mejor situación económica, y entre ellos se encontraban párrocos y alguaciles. No se trataba de una revuelta de los pobres absolutos, sino de los plebeyos que tenían algo que perder. La corona envió hombres de armas para que se ocuparan de las zonas problemáticas, pero eran demasiado pocos y muchos fueron asesinados. La revuelta tuvo 2 líderes, Wat Tyler, tal vez un antiguo soldado, del que no tenemos detalles ciertos, y el sacerdote John Ball, que de manera radical buscaba una mayor igualdad en la sociedad. En consecuencia, con un liderazgo, auténticos agravios y un marco ideológico para justificar sus acciones,
Los disturbios se convirtieron en una rebelión a gran escala, con una misión: enfrentarse al rey y conseguir que las cosas cambiaran. Sin embargo, es importante señalar que los rebeldes no querían derrocar al rey, y sus miembros incluso juraron lealtad al rey Ricardo y a los verdaderos comunes. Los rebeldes marcharon a Londres el 1 de junio, causando muchos estragos en su camino, donde se les unió gente de la ciudad igualmente descontenta, lo que demuestra que la revuelta no era simplemente de los trabajadores campesinos. En Londres hacía tiempo que existían rivalidades entre ricos y pobres, facciones de la iglesia, gremios medievales, comerciantes nativos y extranjeros y aprendices y sus amos. Y todas estas divisiones se verían ampliadas por la revuelta. Algunos cronistas señalaron que los rebeldes contaban ahora con más de 60.000 personas. Todo ello mientras la mayor parte del ejército del rey estaba luchando en Escocia. Cuando la muchedumbre llegó a Londres el 13 de junio, siguió saqueando y asesinando. Los abogados, los extranjeros y los pequeños funcionarios de la corona fueron algunos de los grupos a los que se dirigieron las viejas rencillas que dieron lugar a actos de venganza gratuitos. Los prisioneros fueron liberados y los culpables de crímenes fueron ahorcados por los tribunales populares. Una turba incendió el Palacio de los Saboya. Aunque solo tenía 14 años, el rey Ricardo salió de la seguridad de la Torre de Londres y con valentía prometió reunirse con los líderes de la protesta en Maycane, un campo a las afueras de Londres. Allí Ricardo escuchó sus demandas y alegremente prometió satisfacerlas todas, expedir los correspondientes fueros e incluso permitir a Tyler hacer justicia con cualquier persona que considerara merecedora de castigo. Tyler ordenó entonces el asalto a la Torre de Londres e hizo decapitar al odiado canciller, el arzobispo Simón de Shrewsbury, en la colina de la Torre. A esto le siguió otro día de saqueos, asesinatos y caos en la capital. Mientras tanto, el rey recibió noticias de que los disturbios se habían extendido hacia el norte de York y que había problemas en los condados de Cambridgeshire, Hereford, Suffolk y Norfolk. Para poner fin al caos, Ricardo volvió a convocar una reunión con los líderes rebeldes, esta vez en Smithfield, en las afueras de Londres, el 15 de junio, para escuchar de nuevo sus quejas. También se aseguró de que las tropas estuvieran preparadas en caso de batalla. Los participantes en la revuelta de los campesinos siguieron los siguientes cambios: la abolición total de la servidumbre, la derogación de las leyes laborales que limitaban los aumentos salariales introducidos tras la peste negra, derechos de pesca y caza para todos, mayor participación de los campesinos en el gobierno local. La corona y no los señores locales debían ser la única autoridad en los condados, la redistribución de las riquezas de la iglesia, especialmente de las grandes abadías. Estas demandas eran francamente imposibles de satisfacer en la época, pero al menos tenían cierta base en la realidad. La servidumbre ya había sido erradicada en casi todo el país, pero había algunos focos en los que todavía se practicaba. Asimismo, la redistribución de la riqueza de la iglesia fue una idea defendida por el teólogo John Wilkes, uno de los líderes del movimiento, cuyos seguidores se conocieron como Lollardos. El movimiento de los Lollardos, que quizás deriva su nombre de la palabra latina para oración o de la palabra despectiva para murmurar, hacía hincapié en que cualquiera podía rezar en privado, una idea que amenazaba el monopolio de la iglesia y sus designados como puente entre la humanidad y Dios. Whitfield incluso quería que la gente pudiera leer la Biblia por sí misma, por lo que hizo una traducción del latín al inglés, pero se le prohibió publicar su obra en Inglaterra. El sucesor de Ricardo, Enrique IV de Inglaterra, quiso mantener el status quo y persiguió a los Lollardos hasta que el movimiento prácticamente desapareció. No obstante, siguió existiendo un fuerte sentimiento anticlerical entre los manifestantes de la revuelta de los campesinos, ya que la Iglesia era vista no solo como avariciosa, sino como proveedora de fondos al Papa, un extranjero que apoyaba al gran enemigo, a Francia. Por último, había algo de verdad en la idea de que los señores locales estaban extrayendo más de lo que debían de sus propiedades, y existía la sensación de que el rey estaba siendo engañado y mal servido por ciertos funcionarios, como el canciller, y duques como Juan de Gante, el duque de Lancaster. En Smithfield, tras la presentación de las demandas, las cosas pudieron tomar un cariz muy feo, cuando William Walter, el alcalde de Londres, se adelantó y mató a Wat Tyler, quizás pensando que Tyler le iba a hacer daño al rey. En cualquier caso, Tyler había sido irrespetuoso con el rey al escupir agua a sus pies. Ricardo empleó entonces la muy utilizada táctica de hacer un montón de promesas extravagantes que no tenía intención de cumplir, como la de conceder a todos los implicados indultos reales. Estas promesas fueron suficientes para evitar más disturbios y la multitud se disolvió, escoltada fuera de Londres por la milicia de la ciudad. Ricardo se encargó de colgar a unos 150 rebeldes, tantos que hubo que construir nuevas horcas para ello. La cabeza de White Tyler fue expuesta en el puente de Londres,
A partir de entonces se produjeron otros brotes menores de rebelión, pero fueron aplastados sin piedad, y sus cabecillas fueron ejecutados como traidores. Tal como el rey declaró audazmente: villanos sois y villanos seguiréis siendo. Todo este asunto fue quizás el punto álgido del reinado de Ricardo, ya que a partir de entonces las cosas fueron cuesta abajo. El joven rey antes admirado resultó ser una gran decepción y terminó sus días con un breve encarcelamiento y una misteriosa muerte.